San Juan escribe en el último versículo de su Evangelio, dice que si se escribieran todas las cosas que hizo Jesús, no cabrían libros en este mundo. O sea, si solamente nos remitimos a la vida de Jesús, que serían libros tras libros. Este mensaje sigue siendo vigente, permanente, para que podamos entender lo que Dios quiere realmente del ser humano para que este mundo pudiera ser mejor. Lo turbio que puede ser el ser humano cuando tiene ciertas ideologías y que solamente nos llevan a hacer pensar en querer rechazar a las personas porque las notamos que son distintas y tomamos una actitud de superioridad. Que la vida de cada uno de nosotros esté marcada de esa manera. Yo antes tenía esto, pero ahora soy esto otro, al haber conocido a Jesús. San Juan escribe en el último versículo de su Evangelio, algo en Juan capítulo 21, versículo 25, dice que si se escribieran todas las cosas que hizo Jesús, no cabrían libros en este mundo. O sea, si solamente nos remitimos a la vida de Jesús, tendríamos una Biblia quizás o algunos escritos de los evangelios que serían libros tras libros. Por lo tanto, en lo que corresponde a los evangelios, hablando de la vida de Jesús, solamente fueron escritos algunas situaciones, algunos acontecimientos para que pudieran ser reflejados a través de todos los tiempos, es decir, durante todos estos 2000 años, para que nosotros pudiéramos entender el carácter de Jesús y, por cierto, el carácter del Padre, quien lo envió. Jesús dijo, el que a mí me conoce, conoce al Padre. Por lo tanto, el poder dejar algunos párrafos escritos era para que nosotros lo entendiéramos. Biblia o la Biblia es una pequeña biblioteca, podríamos decirlo así. De hecho, la palabra Biblia proviene del griego, de libros, eh, y por lo tanto esto determina que lo que se recopiló con todos estos libros santos sagrados era poder tener una pequeña biblioteca en la cual nosotros entendiéramos al autor de ella. Y para esto me gustaría tomar un relato bíblico que sale en Juan capítulo 4, desde el versículo 4 al 43, en donde muestra la conversación que Jesús tuvo con la mujer samaritana. Y no me quiero remitir específicamente a cada detalle de lo que ya quizás se ha dicho muchas veces, y muy bien, por cierto, acerca de este acontecimiento entre Jesús y la mujer samaritana. Lo que quiero llegar más profundamente es que este relato en sí hace de que nosotros podamos entender, y vuelvo a insistir, lo que es el carácter del autor con respecto a nosotros los seres humanos. El autor de la Biblia me refiero, que es Dios, que al permitir el Espíritu Santo, que el autor o escritor, mejor dicho, que en este caso es Juan, eh, el Espíritu Santo lo inspira a que pueda dejar este relato escrito. Para él como judío, quizás tenía una significancia muy importante, porque al ver a Jesús conversando con una mujer samaritana, no era muy común que hicieran esto los judíos con los samaritanos, porque ya él de amplio conocimiento de que la Biblia dice de que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Entonces, toda esta conversación, todo esto que hace que Jesús converse con esta mujer, le revele que Él es el Mesías, le revele que Él es la fuente de agua que salta para vida eterna, es decir, que Él es la vida, que Él es el que puede cambiar el concepto de adorar a Dios entre lo que decían los judíos y lo que decían los samaritanos, que era otro propósito lo que buscaba Dios en su relación con los seres humanos. Entonces, toda la grandeza de este mensaje trasciende a estos tiempos, a los que vivimos hoy en día, ya después de vivir 2 milenios y un poco más. Desde este acontecimiento descubrimos que este mensaje sigue siendo vigente, permanente, para que podamos entender lo que Dios quiere realmente del ser humano para que este mundo pudiera ser mejor cada día. Para hacer un poco de historia, el por qué los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, tenemos que remitirnos quizás hasta 1000 años atrás o algo así,
para poder entender un poco qué sucedió, que los judíos y los samaritanos que vivían tan cerca, que estaban ahí a un paso de una ciudad de otra, eh, no pudieran tener entre ellos quizás la paz y la tranquilidad de los vecinos que siempre todos quisiéramos tener, paz y tranquilidad con nuestros vecinos. Se dice que los judíos esquivaban el pasar por Samaria cuando iban hacia el norte a la ciudad de Galilea. Entonces era todo un conflicto, no solo social, sino que religioso profundo que había entre los samaritanos y los judíos. Bueno, una vez que obviamente sabemos que David fue el segundo rey de Israel y lo sucedió su hijo Salomón, que tuvo un gran reinado, un hombre sabio, un hombre que tuvo sus situaciones buenas, situaciones malas, que tuvo de todo, pero fue un gran reino que creció, se amplió, fue reconocido por los reinos vecinos que tenía, pero una vez que muere Salomón, lo sucede en el trono su hijo Roboán. Cuando Salomón murió y tomó el trono su hijo, vinieron los ancianos de Israel, que era una nación que se componía de 12 tribus, a pedirle que por favor él fuera más benevolente con el tema de impuestos, ya que su padre había puesto una pesada carga sobre ellos. O sea, había tenido un reino importante, exitoso, pero también los impuestos eran un poco pesados para la gente. Roboán les dijo que esperaran, que él consultaría, que vería qué iba a hacer y que vinieran después a buscar la respuesta. Pues bien, él consultó a los ancianos, los que habían sido consejeros, incluso perteneció al consejo de consejería de su padre, los cuales le dijeron que sí, que bajara los impuestos, porque él tenía que de alguna manera agradar al pueblo también y pudiera conocerlo como rey. Pero de él fue después y consultó a sus amigos con los que jóvenes con los que se había criado, y ellos le dieron el otro consejo, que no, que pusiera carga pesada sobre el pueblo. Pues bien, él dijo que si su padre había hecho carga pesada sobre ellos, él iba a poner una carga doble sobre esto. Y esto generó que 10 tribus de las 12 dijeran, nosotros ya no tenemos nada que ver contigo, y se separaron del reino de Israel. Bueno, ellos se hicieron llamar, quizás a lo mejor porque tenían la mayoría de 10 tribus, se hicieron llamar el reino de Israel, o también conocido como el reino del norte. Y su capital fue Samaria. Y con Roboán quedó solamente la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Se separaron los dos reinos. Nosotros todo esto lo podemos ver en el libro de Reyes, segunda libro de Reyes, en donde se genera todo esto, y podemos ver que a través incluso de las profecías de muchos profetas, Dios siguió dándole profecías a Israel, como dándole profecía a Judá, o al reino del sur, o al reino del norte, podríamos decirlo también. Esto generó separaciones, porque los judíos dijeron, nosotros tenemos el templo, tenemos la capital Jerusalén, por lo tanto aquí es donde se debe adorar. Pero el primer rey de Israel, que fue Jeroboam, no quería que su gente fuera a adorar a Israel, o perdón, a Judá, al templo que estaba en Jerusalén. Entonces él empezó a poner becerros de oro, a hacer adoraciones en lugares altos, es decir, empezaron a acomodar la adoración a Dios conforme ellos lo entendían. Y esto pasó por mucho tiempo, hasta que en el año 722 aproximadamente vino el rey de Asiria, invadió Samaria, y todo el reino del norte fue llevado en cautividad a Siria. Obviamente quedaron algunos israelitas por ahí que no fueron llevados al 100%, pero ya la gran población fue sacada de ese lugar y fue llevada a Siria, en donde los pusieron en diferentes pueblos, en medio de los persas, en medio de los medos y todo eso. Fueron repartidos las tribus de Israel. Esto es lo que se conoce como las 10 tribus perdidas después en el tiempo, porque de ahí ya no se supo más dónde quedaron oficialmente esas tribus. Pero ¿qué es lo que hacían los asirios? Tomaban pueblos de otros lados y repoblaban los lugares que ellos habían conquistado. Y esto era como para quitar un poco la identidad de los pueblos, lo que está sucediendo hoy en día. eh, También en estos tiempos, cuando hay mucha migración, eh, nos damos cuenta de que las naciones a veces están perdiendo identidad de lo que está sucediendo en Europa. Con mucha migración, están perdiendo mucha identidad y se están mezclando los pueblos. Bueno, eso lo hacían los asirios, para que así de alguna manera la gente no tuviera tanto arraigo
en el lugar donde vivían y no pidieran tantos derechos y cosas que según para ellos les pertenecían. Por lo tanto, a Samaria y a la parte norte de lo que era Israel, llegó a vivir gente que no eran creyentes en Dios. Traían sus dioses, traían todas sus creencias y empezaron a vivir ahí. Pero ¿qué sucedió? Que después, en un tiempo, empezaron a aparecer leones y empezó a matar a la gente. Dice que venían leones y mataban a la gente. Entonces, esta gente, ¿qué es lo que entendió? Que estaban incomodando al Dios de esa tierra. Fueron ante el rey de Asiria, que el rey de Asiria, ¿qué le respondió? Trajo un sacerdote de los que habían llegado en cautividad de Israel para que le enseñara la religión del lugar. Vino el sacerdote, pero lamentablemente se creó todo un sincretismo religioso, porque tenían su propia religión, más lo que venía a enseñar el sacerdote o los sacerdotes, que no debe haber sido uno solo, debe haber sido un grupo que vinieron a enseñar, y se creó todo un sincretismo religioso. Sincretismo es la mezcla de dos ideas o dos maneras de pensar totalmente distintas que se relacionan una con otra y que al final de cuentas no son compatibles y lo que generan más que ayuda, una confusión. Entonces eso fue lo que pasó con los samaritanos, que ellos empezaron a tener una relación un poco, no un poco, sino que bastante más turbia en lo que deberían entender. Ellos de partida solamente aceptaron los libros de Pentateucos. Podemos decir, y quizás saltándome un poco hasta los tiempos de ahora, que todavía existe un grupo de samaritanos en Israel, que tienen la nacionalidad israelita y todo eso, pero como religión todavía existen los samaritanos y ellos solamente aceptan los primeros 5 libros de la Biblia o los de la Torá, que son los que ellos no aceptan a los profetas como palabra inspirada de Dios. Ellos creen que o dicen que los profetas solamente son datos históricos. En fin, generaron todo este conflicto. Entonces esto hizo que los judíos, primero porque ya era gente que no era de origen netamente del pueblo de Dios. Segundo, era gente que se tomaba del conocimiento de esta religión de los judíos y la mezclaban con otras deidades. Cayeron en diferentes adoraciones y todo eso. Entonces, esta separación fue muy profunda. Los samaritanos construyeron un templo en el monte Gerizim, para decir que su templo era más, porque ellos consideraban que el monte de Gerizim era importante y era sagrado, entonces su templo era más importante que el templo que estaba en Jerusalén. Se generó esta separación. A todo eso, después vino, bueno, los judíos también desobedecieron a Dios, se portaron mal, y vino la invasión de Babilonia y se llevó a los judíos deportados a Babilonia por 70 años. Cuando ellos vuelven, eh, con el permiso del rey Ciro, a reconstruir Jerusalén, los primeros enemigos que ellos tuvieron para que no reconstruyeran el templo y la ciudad y todo eso, fueron los samaritanos. Fueron los que más se opusieron, que primero vinieron a ofrecer ayuda, que los judíos no quisieron, porque ya como todo lo que relaté anteriormente no se llevaban bien y no los consideraban como pueblo de Dios. Después se transformaron en sus enemigos. Y a través de la historia, porque como historia con los samaritanos tuvieron muchas, hubieron hartas diferencias. Entonces, ahí es donde llega el contexto de todo esto, cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana. ¿Por qué? ¿Por qué no se llevaban bien? Porque había una historia larga de cientos de años de rivalidad y de no aceptación de que los samaritanos fueran verdaderamente gente digna de ser considerada dentro del pueblo de Dios. Vivían en los terrenos que Dios había asignado a su pueblo, pero no eran considerados como hijos de Dios. Los samaritanos, de alguna manera, creían en el mismo Dios, adoraban al mismo Dios, pero no lo hacían de la misma manera. Ahora, dicho lo anterior, ¿no? Explicando de alguna manera, en una forma muy breve, por cierto, y espero que se haya entendido la historia de por qué había tanta diferencia entre judíos y samaritanos. Pero a mí lo que me llama mucho la atención de todo esto, que si nosotros lo llevamos a nuestra época actual, el comportamiento del ser humano sigue siendo el mismo. Los judíos, podemos decir en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, ya llevaban muchos siglos rebeliéndose con los samaritanos, no siendo amigos unos con otros, odiándose.
quizás sin conocerse, sin saber, solo bastaba con decir que eran samaritanos para decir, ellos no tienen ningún sentido, no valen, son rechazados, son de baja categoría. Nosotros somos especiales los judíos, nosotros tenemos valor delante de Dios, nosotros hacemos las cosas correctas. Entonces, esto me lleva a pensar lo turbio que puede ser el ser humano cuando tiene ciertas ideologías, cuando tiene ciertos pensamientos que hacen eh, que nosotros desvalorizamos a la gente por el solo hecho, a veces, de pertenecer a otra nacionalidad, pertenecer a otra religión, pertenecer a otra etnia, a otra raza. Eh, Hay tantas diferencias, como digo, de nacionalismo, racismo, religiosos, políticos, y que solamente nos llevan a hacer pensar en querer rechazar a las personas porque las notamos que son distintas y tomamos una actitud de superioridad. Y eso es lo que estaba pasando con los judíos. Los judíos que vivían en los tiempos de Jesús no habían vivido las experiencias, solamente estaban viviendo de los recuerdos de las situaciones que habían vivido con los samaritanos, de que habían sido hostigados cuando volvieron de Babilonia para reconstruir y otras cosas más que pasaron en el tiempo, que quizás a lo mejor eran todas miradas solamente del punto de vista de los judíos. Y los samaritanos quizás a lo mejor también decían, los judíos se han portado mal en esto con nosotros. Y ahí están las rivalidades. A veces te peleas con el vecino, te peleas con un amigo del trabajo, y es que él tuvo la culpa, yo no tuve la culpa, y vivimos en esas rencillas permanentes, en las historias de la humanidad, de las familias. Podríamos recordar de la historia de Romeo y Julieta, que las familias no se aceptaban y también se rechazaban por una historia del pasado, sin considerar que las personas que hoy están viviendo frente a nosotros no son las mismas que vivieron hace cientos de años y que crearon esas diferencias. Entonces, cuando veo este relato que quedó registrado en la Biblia de una forma muy especial, Jesús y la mujer samaritana, lo que Jesús nos está diciendo no solamente a los judíos el de ese momento, decirles, porque dice que cuando llegaron los apóstoles lo vieron que estaba conversando con una mujer y era samaritana. Y quizás a lo mejor hasta por la hora o por algo deducen de que la mujer tampoco no era de muy alta alcurnia, sino que a lo mejor dedujeron quién era ella y quedaron impresionados que Jesús estuviera conversando con ella. De hecho, la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me diriges la voz? ¿Ah? ¿Me diriges la palabra? ¿Por qué me hablas si tú eres un judío y te crees superior a mí y me pides agua? O sea, además te rebajas a pedirme agua, o tienes mucha necesidad, o no sé, no te entiendo. Quizás dice la mujer samaritana. Pero lo que Jesús quiere demostrar con esto, porque Él no está pensando solamente en ese momento, no está solamente pensando en esa mujer que necesitaba del agua viva, que necesitaba de la bendición de Él mismo, de Él como el Hijo de Dios, de revelarse a ella como el Hijo de Dios. No solamente estaba pensando en eso, sino que estaba pensando en nosotros, en el resto de la humanidad, en usted, en mí y en todos los que vivimos hoy en día. Cuando denigramos a mucha gente porque o es de otra nacionalidad, o es de otra raza, o es de otra tendencia política, o lo que usted quiera decir. A mí me llama mucho la atención cuando en los barrios incluso de nuestras naciones latinoamericanas siempre se define como que los de allá son los malos y nosotros no somos los malos. Estamos siempre como teniendo una superioridad sobre las personas sin querer nosotros darnos la oportunidad de conocer a la gente, de poder decir, ¿cómo serán aquellos que dicen ser distintos a nosotros? Hoy en día la religión se ha hecho muy fuerte en el mundo. Tenemos a los musulmanes marcando una tendencia fuerte. Los clasificamos a todos como terroristas. Cuando hablan de musulmanes, asociamos el término con terrorismo. Y quizás hay algún sector de ellos que son extremados y que por su forma de creer o por su forma de entender la religión, nos puede llevar a pensar que todos son así.
Pero si uno empieza a analizar la persona individualmente, nos vamos a dar cuenta que los que viven en Europa, los que viven en América, los que viven en Asia y en otros lugares, el ser humano tiene las mismas necesidades de amor, de respeto, de vivir en familia, de cuidar los suyos, de amar a su familia, de criar a sus hijos, y que todos tenemos esas mismas necesidades, y que esas necesidades que tenemos, Dios las quiere suplir, pero quiere que también nosotros nos entendamos unos con otros y no tengamos esa rivalidad. Y por eso quiero volver a resaltar este detalle tan importante de lo que hace Jesús. Y por eso digo, la Biblia, cuando deja sus relatos, y hay gente que dice, no entiendo mucho, no comprendo, yo creo que la Biblia es muy fácil de entender. La Biblia es muy fácil de comprender cuando nosotros entendemos que el propósito de Dios es bendecir a la humanidad. No es como las religiones que se presentan a veces con una deidad que solamente exige, que solamente demanda. No, este Dios vino a dar bendición. Y eso es lo que hace Jesús con la mujer samaritana. Se sienta a su lado, una mujer despreciada incluso por los propios suyos, porque dice que fue al mediodía a buscar agua, cuando las mujeres iban temprano para evitar el calor y obviamente para empezar las tareas del día, no sé, hacer almuerzo y todas esas cosas. Iban temprano a buscar agua. Ella fue cuando no había nadie, para no ser molestada, no ser hostigada, y quizás había sufrido ya esa situación. No era solamente evitarlo, sino que era porque había sufrido a lo mejor ese bullying que hoy día nosotros conocemos, que porque no era una mujer que merecía a lo mejor mucho respeto. Pero ahí está Jesús hablándole, sorprendiéndola a ella misma y diciéndole: el propósito de Dios no es que te sientas diferente, no es que tú eres diferente a nosotros, somos todos iguales. Por eso Él le dice que ni es en el monte, ni es en el templo, sino que llegará el día en que Dios buscará adoradores en espíritu y en verdad. Es decir, gente que quiera cumplir con su palabra, que quiera entender que el de más allá, que el mendigo de la calle, que el que está a lo mejor pidiendo alguna moneda, esa persona que está invisibilizada por la sociedad porque a lo mejor ha caído en alguna adicción, perdió su familia y está en la calle, también merece respeto, también merece que nosotros le reconozcamos como un ser humano que necesita ayuda. Y eso es lo que está reflejando Jesús en esta porción maravillosa. Y gracias doy a Dios porque el Espíritu Santo permitió que el apóstol Juan pudiera ser inspirado en esto para relatar esta gran bendición. Porque como él mismo lo dice y lo decía anteriormente, que si se escribiera todo lo que hizo Jesús, no cabrían libros en este mundo, porque cada cosa que hizo Jesús fue maravillosa. Pero ahí está esta bendición de conocer. Así que si usted tiene algún vecino que solamente lo rechaza porque a lo mejor no es del carácter, no es de la forma, a lo mejor basta con que se dé tiempo de conocerlo. No podemos rechazar a la gente porque piensa diferente. Quizás no voy a estar de acuerdo con muchas ideologías, con muchas tendencias religiosas que hay en este mundo. No puedo estar de acuerdo con todas las religiones, no puedo aceptarlas todas porque estaría creando un sincretismo. Yo creo en Jesucristo como el Hijo de Dios, creo en Jesucristo como la única esperanza para esta humanidad, pero eso no me permite ni me califica para descalificar a las personas como personas, aunque parezca redundante, para que la gente yo la descalifique como persona. Puedo no estar de acuerdo con su religión, con su forma de ver la vida, con su forma de vivirla, con su forma de hacer muchas cosas, pero nunca debo olvidarme que todas las personas tienen necesidad de algo, y ese algo es necesidad de Dios, necesidad de amor. Así que la invitación es eso, entender que si Dios nos muestra a través de la Biblia alguna enseñanza, nos da algún consejo, algún proverbio que puede ser de gran ayuda para nuestro comportamiento y nuestra manera de vivir, no están para hacer poesía solamente. Los salmos no están solo para hacer poesía o que cantar de los cantares, o los libros históricos solamente para que nosotros conozcamos un poco de la historia del pueblo de Israel. No, están para darnos enseñanza cómo Dios actuó, cómo Dios procedió y cómo nosotros deberíamos proceder
en muchas de nuestras formas de pensar y en nuestra manera de relacionarnos. Por eso cuando Jesús vino a este mundo, se marcó un antes y un después. Por eso la historia de la humanidad, que no es casualidad, por alguna razón tan importante que como así se escribió la Biblia, así también está marcada el antes de Cristo y después de Cristo. Que la vida de cada uno de nosotros esté marcada de esa manera. Yo antes tenía esto, pero ahora soy esto otro. Gente que ha conocido al Señor, gente importante, a veces del deporte, de la industria de la música, que hoy ha conocido el amor de Jesucristo, se manifiestan expresando en sus palabras y en sus manifestaciones de agradecimiento lo que fueron antes y lo que son ahora al haber conocido a Jesús. Eso nos lleva a entender que somos cada día creación de Dios. Bueno, si te gustó lo que compartía y estás de acuerdo, obviamente, me gustaría que me dieras un like, compártelo, suscríbete y compártelo con alguien que tú creas que lo necesite escuchar esto. Bendiciones. Hasta la próxima.